Gracias por ver este video en el cual te voy a contar una extraordinaria historia acerca del cálculo diferencial e integral. Primero, quiero que te sientas como si estuviéramos en tu lugar favorito, tomando tu bebida favorita, y estás frente a un matemático y te va a hablar de la maravillosa carrera que tiene el cálculo diferencial a lo largo del tiempo. Así que es momento de que te abroches los teoremas, te prepares y te maravilles con esta gran historia desde los griegos hasta la actualidad de cómo se fue construyendo esta mágica teoría llamada cálculo. Si el video te gusta, ayuda mucho que te suscribas a este canal, dale pulgar arriba y si están tus posibilidades, únete a los miembros y disfruta por supuesto de 21 cursos de matemáticas universitarias, incluido cálculo universitario nivel Harvard. Es momento de tomar esa bebida favorita, abrocharse los teoremas y escuchar esta gran historia del cálculo. Yo soy el Profe John y esto es Math Fucking Rocks. Bueno, la historia comienza cuando hablamos de los griegos. Si bien es cierto que anteriormente los babilonios, los egipcios y algunas culturas tenían vestigios de matemáticas, no es hasta que los griegos que se empieza a fundamentar y sobre todo documentar esta historia, y por eso vamos a empezar con el gran Euclides del año 300 a.C., que establece esos elementos. Y lo importante para esta parte de la historia del cálculo es ver los problemas de cuadratura en matemáticas griegas. ¿Y qué rayos es eso de los problemas de cuadraturas? Son problemas geométricos que consisten en que, dada una figura a la que tú quieras, vamos a construir un cuadrado con área igual a la figura dada. Esta construcción debe hacerse con regla no graduada y compás, siguiendo unas normas precisas, según lo establecido en estos elementos de Euclides. La construcción debe constar de un número finito de pasos y cada uno de ellos consiste en trazar una recta que una 2 puntos, trazar una circunferencia de centro y radio arbitrarios, intersecar dos de las figuras anteriores. Esos problemas son muy famosos, esas cuadraturas del círculo, la trisección de un ángulo, la duplicación de un cubo y la inscripción de polígonos regulares en una circunferencia. En la antigua Grecia se sabía cuadrar cualquier polígono, pero no el círculo o, como te digo, del trisecar ángulos. Por ejemplo, aquí los griegos inventaron un método que permite obtener la cuadratura de cualquier polígono descomponiéndolo en pequeños triángulos. Era el gran truco que tenían ellos. Los matemáticos griegos inventaron un procedimiento que se conoce como el método de exhaustión. Ahí es cuando empieza toda esta maravillosa historia del cálculo, porque recuerda, si has llevado alguna vez cálculo integral, calcular áreas bajo ciertas curvas es con esa poderosísima integral. Con este método de exhaustión podían lograr la cuadratura de algunas regiones delimitadas por curvas, y se atribuye a Eudoxo de Cínido, que fue del 400 al 347 a.C. la invención de este método, que fue perfeccionado posteriormente por Arquímedes. Y aquí entra otro grande. En Siracusa, Sicilia, en el 287 a.C. al 212 a.C., el gran Arquímedes lo que hacía era cuadratura de un segmento de parábola. El teorema en específico dice que el área de un segmento parabólico, vamos a llamarle P, V y Q, es igual a 4/3 del área del triángulo inscrito, le llamamos el triángulo PBQ. Como puedes ver en la figura, esa es la cuadratura de un segmento de parábola. Ahí seguimos con esos métodos para cuadrar cosas. Es una de las herramientas matemáticas más buscadas de todos los tiempos, tratar de estar cuadrando las cosas. De acuerdo a la figura que estás viendo, actualmente nosotros podemos calcular el área de un segmento parabólico con una suma infinita, desde n igual a 1 al infinito de 1/4n por s, que esto ya sabemos por métodos del cálculo que es 4/3 de s. Lo que hizo Arquímedes era descomponer en triángulos. Ve la figura, son puros triángulos. Esos triángulos, el descomponer la parábola, podemos empezar a calcular su área. ¿Pero qué crees? Arquímedes pues no sabía nada de esto, no sabía de la convergencia de series ni falta que le hacía.
Él razonaba de forma muy elegante por medio de la doble reducción al absurdo usual en la matemática griega. Para ello, hace uso de la llamada propiedad arquimidiana o el axioma de Arquímedes, y este axioma aparece en el libro de Arquímedes, la esfera y el cilindro, como en sobre la cuadratura de la parábola y en espirales. Con esto, Arquímedes podía hacer esas demostraciones sin ocupar el cálculo. Entonces puedes ver cómo empezaron a trabajar esas series infinitas de tal forma que ahora llegamos al área de una espiral. Es un ejemplo de nuevo de cuadratura que sigue un procedimiento que, traducido a las notaciones actuales, es prácticamente el mismo de la integral de Riemann. Fíjate cómo ese cálculo del área de una espiral de Arquímedes, por supuesto, en la curva que describe un punto material que se mueve con velocidad uniforme a lo largo de una semirrecta que gira con velocidad angular uniforme alrededor de un extremo. Es un ejemplo de las llamadas curvas mecánicas, y la ecuación polar de una espiral de Arquímedes es de la forma ρ igual a A θ, donde A es mayor a 0 y es una constante. Esa espiral de Arquímedes, si recuerdas, la viste en esa película, como el Doctor Strange cayó en ella y no pudo escapar. Fíjate cómo son los orígenes del cálculo. Pero no todo era cuadrar cosas. También los griegos lo que hacían, que además de esas cuadraturas, otro problema relacionado con curvas como las cónicas, que son esa circunferencia, parábola, elipse, hipérbola, era el trazado de tangentes a las mismas. Fíjate cómo estoy ocupando la palabra tangente. Como sabes, la pendiente de la recta tangente está relacionado con la derivada. El concepto de tangencia de los griegos es estático y naturalmente geométrico. Inicialmente, la tangente se considera como una recta que toca la curva sin cortarla, solamente en un punto, y esta definición resultaba apropiada para la circunferencia, pero no lo era para otras curvas. En el siglo III a.C., Apolonio, sí, el gran Apolonio, define, fíjate, la tangente a una sección cónica y procedió a determinarla en cada caso. Las técnicas para el cálculo de las tangentes eran, por supuesto, geométricas. Entonces el origen del cálculo viene en la geometría. Para curvas como la espiral de Arquímedes, estas técnicas no eran de gran utilidad. Ve la espiral de Arquímedes, que sabía trazar las tangentes a una espiral, y se cree que para ello consideró el problema desde un punto de vista cinemático, calculando la dirección del movimiento de un punto que genera la espiral. Ocupaba la velocidad. Sabemos que también la posición respecto del tiempo, si la derivamos, tenemos velocidad, y esa derivada está relacionada de nuevo con la recta tangente. Si esta historia te está gustando, te invito a formar parte de los miembros del canal. Aprieta ese botón de unirte y descubre 21 cursos de matemáticas universitarias, desde álgebra lineal, ecuaciones diferenciales, cálculo universitario nivel Harvard. Todas las asignaturas que tú vas a ver en la carrera universitaria las tienes aquí: cálculo vectorial, métodos numéricos, variable compleja, cursos de matemáticos puros como es análisis real, análisis matemático, topología, geometría diferencial, cursos para físicos, métodos matemáticos para la física, cálculo tensorial. Con esto ya tú entras a lo que es la parte de la relatividad especial de Albert Einstein. Te invito a unirte a los miembros. Aprieta ese botón. Por solo $2 tienes acceso completo a todos mis cursos, donde realmente vas a aprender, porque soy yo enseñándote con ejercicios, demostraciones, teoremas, además de 7 libros que te ayudarán a aprender con estos cursos. Y solo tienes que presionar el botón de unirte y serán los mejores $2 invertidos de tu vida. Y ahora vamos a continuar con esta historia. Dale un sorbo a tu bebida imaginaria y seguimos ahora con las matemáticas en Europa en el siglo VII. Fíjate que el periodo de las matemáticas griegas abarcó casi 1000 años, desde los pitagóricos en el siglo VI a.C. hasta los últimos representantes de la escuela de Alejandría en el siglo V de nuestra era. Suele señalarse el asesinato de Hipatía en marzo del 415 por hordas de fanáticos cristianos como el final de esta época. Es sabido que la civilización romana, tan excelente en tantos aspectos, realmente no destacó en nada de las ciencias puras. Los romanos eran unos burros, por así decirlo. Solamente se dedicaban a conquistar a conquistar regiones. No había países en eso entonces. Y en particular de las matemáticas no hicieron nada, ¿no? Sus números ni siquiera tenían el 0. Así de burros eran, ¿no? La prueba de ello es que no hay ningún matemático romano digno de mención. Si tú conoces a alguno, dímelo, escribe en los comentarios, pero los romanos no hicieron nada por la ciencia realmente.
No obstante, el sistema de numeración romano se impuso, extendiéndose por todo el imperio. Eso era simplemente por la parte de las conquistas, ¿no? La herencia matemática griega realmente pasó a los árabes, de donde regresó a Europa ya en el siglo XII. Los árabes son los que empezaron a construir todo esto del álgebra. Imagínate, de los griegos a los árabes, y no tuvimos nada de los romanos. En estos siglos se desarrolló sobre todo la aritmética en los comienzos del álgebra. Pero hay que esperar hasta el siglo XVII para que en Europa empiecen a notarse cambios significativos en la forma de hacer matemáticas y a lograr avances que abren nuevas perspectivas. Ahora vamos con algunas características principales de esta Europa del siglo XVII. Primero, tuvimos asimilación y síntesis de la tradición clásica griega y el legado árabe. Empezaron a estudiar todo esto. Se sigue admirando el rigor demostrativo euclidiano, pero se buscan procedimientos heurísticos y se impone la idea de primero descubrir y luego demostrar. También tenemos simbolismo algebraico, por ejemplo, de Vieta, de Stevin, el concepto de cantidad abstracta. También se mete aquí la invención de la geometría analítica, que eso también es un video aquí en el canal de la historia, y aquí por supuesto es Fermat y Descartes. Tenemos multitud de nuevas curvas, muchas de ellas curvas mecánicas, cicloides, etc. Invención de métodos infinitesimales para tratar problemas de cuadraturas, tangentes, máximos y mínimos. Aquí se empezó a dar libre uso del infinito. Luego, inicio de estudios matemáticos del movimiento, conceptos de cantidad variable, la revolución científica protagonizada por Copérnico, Galileo, Kepler, el mecanicismo, invención de los logaritmos de Neper y progresos de la astronomía y de la trigonometría, desarrollo de la óptica. Aquí realmente tuvimos el siguiente resplandor de lo que fue la ciencia. Y ahora corresponde hacer qué rayos hacían antes, la integración antes del cálculo. Por ejemplo, los indivisibles de Cavalieri. El método de integración geométrica que se consideraba ideal durante la primera mitad del siglo XVII era el método de exhaustión que había sido inventado por Eudoxo y perfeccionado por Arquímedes. El nombre es desafortunado realmente, porque la idea central del método es la de evitar el infinito y por lo tanto este método no lleva a un agotamiento de la figura a determinar. No sé por qué le opción exhaustión si realmente no exhaustiaba las cosas, ¿no? Existe esa palabra, ¿no? Entre los matemáticos del siglo XVII en general, el deseo de encontrar un método para obtener resultados y que a diferencia del método de exhaustión fuera directo y mejor si el nuevo método, aparte de dar resultados, pudiera ser utilizado para demostrarlos. Kepler ya había hecho uso de métodos infinitesimales en sus obras y el interés que se tomó en el cálculo de volúmenes de tóneles de vino dio como resultado un libro, Nova Stereometria Doliorium Binarum, en 1615. Él se considera sólidos de revolución como si estuvieran compuestos de diversas maneras por una cantidad infinita de partes sólidas. Por ejemplo, consideraba una esfera como formada por un número infinito de conos con vértice común. Si te das cuenta, estas ideas que traían desde Galileo, que tenía la intención de escribir un libro sobre indivisibles, pero este libro nunca se publicó, llegó a manos de Bonaventura Cavalieri, que nació en Milán en 1598 y en Bolonia en 1647. Y Cavalieri, siendo discípulo de Galileo y profesor en la Universidad de Bolonia, en 1637 publica un tratado Geometría de los Indivisibles, que siguiendo las ideas de Kepler y Galileo, desarrolló una técnica geométrica para calcular esas cuadraturas, llamado método de los indivisibles. En este método, un área de una región plana se considera formada por un número infinito de segmentos paralelos. Fíjate cómo estas ideas después las aborda Newton, Leibniz, con todo eso de la integral, el mismo Riemann. Cada uno de ellos se interpreta como un rectángulo infinitamente estrecho y un volumen se considera compuesto por un número infinito de áreas planas paralelas. A estos elementos los llama los indivisibles de área y volumen respectivamente. En líneas generales, los indivisibilistas, por así decirles, mantenían, como expresa Cavalieri en sus memorias, que una línea está hecha de puntos como una sarta de cuentas. El plano está hecho de líneas como un tejido de hebras y un sólido de áreas planas como un libro de hojas. Y damos un salto cuántico ahora a lo que es la cuadratura de la cicloide de Roveral. Gilles de Roveral, que nació en Francia en 1602, muere en París en 1675. En 1630 propuso a sus amigos matemáticos hacer la cuadratura de la cicloide. Esta fue llevada a cabo por Gilles
Gilles Persone de Roveral en 1634, utilizando esencialmente el método de los indivisibles de Cavalieri. O sea, como que le dio una limpiada, ¿no? Recuerda que la cicloide es la curva que describe un punto, una circunferencia que rueda sin deslizar, como ves en la imagen. Y de acuerdo a toda esta demostración se puede concluir que el área encerrada por un arco de la cicloide es 3 veces el área del círculo que la genera. Aquí realmente, cuando se publica toda esta demostración, los matemáticos no se mostraron de acuerdo acerca del valor que había que dar al método de los indivisibles. La mayoría consideraba este método solo como un método heurístico y creían que aún se necesitaba una demostración por exhausción. Posterior a esto, siguiendo con esta gran historia, vamos a las parábolas y las hipérbolas de Fermat. Pierre de Fermat, en Francia, que en 1601 a 1665 igual en Francia, la cuadratura de las curvas definidas, por ejemplo, de y igual a x a la n, y donde n es distinto de menos 1, había sido realizada para 1 hasta 9 por Cavalieri, aunque podemos remontarnos hasta Arquímedes, que igual resultó geométricamente los casos correspondientes a n igual a 1, 2 y 3, Fermat, con una ingeniosa idea, logró obtener la cuadratura de áreas limitadas por arcos de hipérbolas generalizadas, que son de la forma x a la n por y a la m igual a 1, donde m y n son números naturales. Fermat seguía un método clásico de exhausción. De nuevo, fíjate cómo estaban utilizando el método de Eudoxo, pero con una idea feliz que consistió en considerar rectángulos infinitesimales inscritos en la figura a cuadrar, cuyas bases estaban en progresión geométrica, y Fermat considera el principio de las hipérbolas de la siguiente forma. Como puedes ver, realmente el método consistía en estar haciendo rectángulos debajo de estas áreas. Si te suena, si alguna vez has visto, por ejemplo, la integral de Riemann y todo ese rollo de las integrales, son ideas, podemos decirle, primitivas a todo esto, y se pueden ver claramente en las imágenes. El razonamiento de Fermat tiene detalles muy interesantes que se pierden usando la terminología y símbolos actuales, y lo que utiliza son esas progresiones geométricas, y lo que hace la cuadratura de Fermat de las hipérbolas y parábolas generalizadas subyacen los aspectos esenciales de la integral definida. Fíjate, Fermat estaba muy cerca de esa integral, lo que decía y lo que hacía más bien la división del área bajo la curva en elementos de área infinitamente pequeños. Quiero que veas las imágenes y realmente es lo que hace la integral. La aproximación de la suma de esos elementos de área por medio de rectángulos infinitesimales de altura dada por la ecuación analítica de la curva. Todo eso son las ideas que ya vimos después en integral. Un intento de expresar algo parecido a un límite de dicha suma cuando el número de elementos crece indefinidamente mientras se hacen infinitamente pequeñas. Pero Fermat no era el único que tenía esas ideas de integración antes que Newton y Leibniz. La integración aritmética de Wallis. John Wallis, que nace en Reino Unido en 1616, fallece en Oxford en 1703. También publicó en 1655 un tratado llamado La aritmética de los infinitos, en el que de alguna manera aritmetizaba el método de los indivisibles de Cavalieri para ilustrar el método de Wallis. Vamos a ver este ejemplo de la curva y igual a x a la k. Aquí lo que vamos a hacer sobre el segmento de 0 a, siguiendo las ideas de Cavalieri, Wallis considera la región, por ejemplo aquí en la imagen PQR, formada por un número infinito de líneas verticales paralelas, cada una de ellas con longitud igual a x a la k. Por tanto, si dividimos el segmento PQ igual a AB igual a en n partes de longitud, h igual a a sobre n, donde n es infinito, entonces la suma de estas infinitas líneas es de este tipo. Como puedes ver, aquí lo que estamos haciendo es también algo muy parecido a lo que son los indivisibles. Cuando n se va al infinito, ya estaban ocupando los infinitos. Fue precisamente Wallis que en 1655 en la obra Las secciones cónicas, el símbolo del lazo mayor le dio ese símbolo al infinito. O sea, Wallis es el primero que ocupa ese 8 acostado, por así decirlo, como al infinito. Aquí en estas expresiones matemáticas, la importancia es que Wallis estaba convencido de la validez de su método, conocido posteriormente como interpolación de Wallis, que tuvo la importancia en el siglo XVIII y puede considerarse como un intento de resolver el siguiente problema. Dada una sucesión pk, definida para los valores enteros de k, y encontrar el significado de p alfa cuando alfa no es un número entero. Eso es lo que estaba tratando de hacer Wallis. Posteriormente, deduce Wallis de alguna forma que la raíz qésima de x a la p es igual a x a la p sobre q.
Será Newton un poco más tarde quien, siguiendo los pasos de Wallis, introduciría el uso de potencias fraccionarias y negativas. De hecho, Wallis llega a afirmar esta cosa que estás viendo. La integral desde 0 a a de x a la r diferencial de x es a la r más 1 sobre r más 1. No es válida solamente para exponentes r racionales, sino también para todos, como por ejemplo r igual a raíz de 3, pero naturalmente no puede dar ninguna justificación. Ya tenía como que las ideas casi de lo que era el cálculo, pero vamos a darle el mérito que merece y te cuento de la fórmula de Wallis. 2 sobre pi es igual a 1 medio por 3 medios por 3 cuartos por 5 cuartos por 5 sextos por 7 sextos por 7 octavos, y así nos seguimos. Esa fórmula tan maravillosa. Pero no nos quedamos ahí, sino que también llegamos a Pierre de Fermat, de nuevo, que utiliza el método de máximos y mínimos de Fermat. Fíjate cómo él, siendo abogado, tenía toda esta parte y escribe en su memoria titulada El método para la investigación de máximos y mínimos, y que toda la teoría de investigación de máximos y mínimos pone la consideración de dos incógnitas y la única regla siguiente. Y aquí empieza a dar esas reglas donde para encontrar métodos para maximizar o minimizar funciones, habla de, como Diofanto, las dos expresiones de la cantidad máxima o mínima. Fermat ilustra su método hallando el punto E de un segmento AC que hace máxima el área de un rectángulo. Aquí, si lo puedes ver, realmente ya estamos a punto de entrar a ese concepto de derivada. Debemos observar que el método de Fermat da una condición necesaria para los máximos y mínimos, pero esa condición no es suficiente y tampoco distingue máximos de mínimos. Es un método meramente algebraico y algorítmico y no es nada geométrico. Y también Fermat tenía el método para calcular tangentes, que determina la subtangente de una parábola haciendo uso de su método para máximos y mínimos. Entonces, si te das cuenta, todas esas ideas son primitivas y estaban a un pasito de lo que hoy conocemos como cálculo diferencial e integral. Aquí, cuando Fermat utiliza esas igualdades, puedes ver, por ejemplo, esta relación. De esta figura tenemos que f de a sobre el segmento TQ es similar o es aproximadamente igual a f de a más e menos f de a, o sea, la función evaluada en a sobre e. ¿Qué te parece esa expresión? Si le agarramos y en vez de ponerle e le pones h, pues es la derivada como la conocemos. Así que ya Fermat prácticamente tenía los cimientos del cálculo. Damos un brinco, no tan lejos, no tan lejano, y vamos a hablar del método de Roberval y de Torricelli para las tangentes. Roberval 1602-1675, Torricelli 1608-1647, la familia más increíble en las matemáticas. Descubrieron independientemente un método para calcular tangentes por medio de consideraciones cinemáticas. Ve cómo está relacionado la matemática y la física. Este método se apoya en dos ideas básicas. La primera es la de considerar una curva como la trayectoria de un punto móvil que obedece a dos movimientos simultáneamente. Y la segunda es la de considerar la tangente en un punto a la curva como la dirección del movimiento. Y en ese mismo punto, si la razón entre las velocidades de los dos movimientos es conocida, la dirección del movimiento resultante se puede hallar mediante la ley del paralelogramo. Y en la antigüedad, Arquímedes había usado un método análogo para trazar la tangente a su espiral. Fíjate cómo tenemos esta figura de la tangente a una cicloide. De nuevo, tenemos los precursores del cálculo. Y ahora sí ya llegamos a la gente que puso en orden todo esto del cálculo y hablamos del triángulo diferencial de Barrow. Barrow, quien era el maestro de Newton. Isaac Barrow nace en Londres en 1630 y muere en 1677. También dio un método para calcular tangentes. Barrow era un admirador de los geómetras antiguos y editó las obras de Euclides, Apolonio y de Arquímedes, a la vez que publicaba sus propias obras. O sea, como que le dio una renovada para todo esto, ¿no? Las lecciones de óptica, que son de 1669, y las lecciones de geometría en 1670. En la edición de las cuales colaboró con Newton, el Tratado de las Lecciones Geométricas se considera una de las principales aportaciones al cálculo. Fíjate, aquí ya tenemos los primeros cimientos de lo que ya dieron el siguiente paso, en el que Barrow quiso hacer una apuesta el día de todos los últimos descubrimientos, principalmente de problemas de tangentes y cuadraturas. Barrow hace un tratamiento detallado de todos estos problemas, incluyendo conceptos como tiempo y movimiento, y usando métodos infinitesimales y métodos indivisibles. Por eso el gran Newton decía que estaba parado en hombros de gigantes, porque todos los nombres que te acabo de mencionar llegaron a la culminación con Barrow, que pues era contemporáneo de Newton. Una de las herramientas a las que saca gran partido es el triángulo característico o el triángulo diferencial. Nota esa figura. Ve la curva, tenemos M, P, R y Q,
y tenemos ese P1. ¿Cómo nos vamos acercando? Partiendo de este triángulo, lo que resulta es un incremento, y como este triángulo es semejante, resulta que la pendiente y la tangente son iguales. Barrow afirma que cuando el arco, por ejemplo de la figura PP1, es muy pequeño, podemos identificarlo como el segmento PQ de la tangente en P. Eso es una aproximación a lo que habíamos visto como una derivada. Este triángulo característico diferencial ya había sido usado mucho antes por Pascal y otros en problemas de cuadraturas, y aquí el método de Barrow es parecido al de Fermat, pero la gran diferencia es que Barrow considera incrementos independientes de las dos variables con el propósito de calcular el cociente A sobre E, y parece que Barrow no conocía directamente la obra de Fermat, eso lo hace más increíble. Pero aquí el gran resultado de Barrow estuvo muy cerca de descubrir la relación inversa entre problemas de tangentes y de cuadraturas. A ver, quiero que lo analices, dale un sorbo a tu bebida favorita. Los problemas de tangentes son problemas con derivadas. Los problemas de cuadraturas son problemas con integrales. Lo que te estoy diciendo es que estuvo a punto de encontrar que son las operaciones inversas. Integral, derivada, es lo mismo pero al revés. Son operaciones o son operadores inversos, pero su conservadora adhesión a los métodos geométricos le impidió hacer uso efectivo de esta relación, es decir, que no pudo ver el teorema fundamental del cálculo. De hecho, estuvo muy cerca. La demostración de Barrow son geométricas. Esas teoremas fundamentales, de hecho se le da también crédito al buen Barrow, y deducimos que la derivada y la integral son operaciones inversas, y en uno de sus artículos presentado en las lecciones geométricas tenemos una proposición donde es casi ese teorema fundamental. Por eso se le atribuye a Newton, Leibniz y Barrow este gran resultado en el cálculo. Y ahora sí llegamos al nacimiento del cálculo, el buen Newton y el buen Leibniz. Sir Isaac Newton, que nace en 1643 y muere en 1727, y Gottfried Wilhelm von Leibniz, 1 de julio de 1646 y el 14 de noviembre de 1716 fallece en Hannover. Ellos son los inventores, por así decirlo, del cálculo. A ellos se les da toda esa parte del crédito porque, si lo notaste antes, Barrow, Fermat estuvieron muy cerca de esos resultados en cálculo o en matemáticas en general. La cosa fue que Newton y Leibniz dieron el gran salto. Ese pasito que les faltaba a los demás, ellos lo dieron. Por eso son esos grandes recopiladores y notaron esa relación entre lo que eran las tangentes y las cuadraturas. En el último tercio del siglo XVII, Newton y Leibniz inventaron el cálculo, y lo increíble fue que de forma independiente unificaron y resumieron en dos conceptos generales, el de integral y derivada, la gran variedad de técnicas diversas y de problemas que se abordaban con métodos particulares. Desarrollaron un simbolismo. El símbolo de integral se lo debemos a el buen Leibniz, y unas reglas formales de cálculo que podían aplicarse a funciones algebraicas y trascendentes independientes de cualquier significado geométrico, que hacía casi automático el uso de dichos conceptos generales. También reconocieron la relación inversa fundamental entre la derivación y la integración. Newton llamó a nuestra derivada una fluxión, una razón de cambio o flujo. Leibniz vio la derivada como una razón de diferencias infinitesimales y la llamó el cociente diferencial. Newton hizo sus primeros descubrimientos 10 años antes que Leibniz, quien, sin embargo, fue el primero en publicar sus resultados. Aquí los principales descubrimientos de Newton, por ejemplo con las fluxiones en el campo del cálculo, datan de los llamados Anni Mirabilis, que son de 1665 y 1666. La Universidad de Cambridge, en la que Newton, que se había graduado en 1664, estuvo cerrada por la peste 2 años, y Newton pasó ese tiempo en su casa, y con él mismo reconoció 50 años después, ese fue el periodo más creativo de su vida. O sea, en esos 2 años que estuvo encerrado en la pandemia, fueron sus 2 años más gloriosos, fue su prime. Por ejemplo, en 1665 descubre el teorema del binomio y el cálculo de las series infinitas. A finales de ese mismo año, el método de fluxiones, es decir, el cálculo de derivadas. En 1666, el método inverso de fluxiones y la relación entre cuadraturas y fluxiones. En esos 2 años, también inició las teorías de los colores y de la gravitación universal. Newton tenía 24 años. Estamos hablando de que cuando a Newton le cae la pandemia, ese estuvo en su prime.
desarrolló 3 versiones de su cálculo en la obra El análisis de ecuaciones de términos infinitos y entregó a su maestro Barrow en 1669, y que puede considerar el escrito fundacional del cálculo. Newton usa conceptos infinitesimales de manera similar a como lo hacía el propio Barrow. Una segunda presentación del cálculo es la que realiza Newton en el libro Método de fluxiones de series infinitas, escrito en 1671 y que se publicó mucho después, en 1736. Newton consideraba las cantidades variables que van fluyendo con el tiempo, a las que llama fluentes. Después se introducen las razones de cambio instantáneas de las fluentes, a las que llama fluxiones, que son las derivadas respecto del tiempo de las fluentes. Newton representaba las primeras letras X, Y, Z y a las segundas por letras punteadas X. Arriba ese puntito, si lo has visto en ecuaciones diferenciales, esa es la notación de Newton. Y con un puntito arriba, Z con un puntito arriba. Los incrementos de los fluentes X, Y, Z los representa por medio de las correspondientes fluxiones en la forma Y X puntito 0, Y puntito 0, y los llama momentos, donde ese 0 o esa O es entendido como un incremento infinitesimal de tiempo. De hecho, lo que hacía Newton era hacerlo de manera muy engorrosa para que nadie le entendiera. Por eso la notación de Leibniz es la que se considera o la que se conservó actualmente. También, por ejemplo, utilizaba métodos para máximos y mínimos y escribe en alguno de sus artículos: cuando una cantidad es la más grande o la más pequeña, en ese momento su fluir ni crece ni decrece. Aquí estamos hablando de las derivadas. Eso probaría que era menor y que lo que sigue sería más grande que lo que es ahora, y recíprocamente pasaría y decreciera. Así calculase su fluxión como se ha explicado en el problema anterior, se iguala a 0. En ese pequeño fragmento de lo que decía Newton es el método de la primera derivada. Si has llevado un curso de cálculo, puedes notar esta parte. Y por supuesto no podemos irnos sin hablar de los Principia, que están considerados como la obra científica más importante de todos los tiempos y una hazaña intelectual incomparable por sus logros y sus consecuencias. En dicha obra, Newton establece los fundamentos de la mecánica y enuncia las 3 célebres leyes del movimiento, así como la ley de gravitación universal, y que utilizaba para describirlas: cálculo. En los 2 primeros libros se estudia el movimiento de los cuerpos en el vacío y en un medio resistente. Newton deduce matemáticamente las 3 leyes de Kepler que había obtenido empíricamente. En el tercer libro, titulado Sobre el sistema del mundo, Newton desarrolla la mecánica celeste y hace un detallado estudio de los movimientos de la Luna, explicando las causas de las mareas, calcula la masa del Sol con respecto a la Tierra, estudia la precesión de los equinoccios y predice el achatamiento de la Tierra por los polos. Y es ahí donde se ve el verdadero poder del cálculo. Ahora vamos con Leibniz y el cálculo de las diferencias. Como sabes, Leibniz era un todólogo, era abogado, era economista, le hacía todo, era un gran universalista, pero te voy a hablar solamente de una época de su vida. Cuando llega en 1672, estando en París en misión diplomática, Leibniz se dedicó intensamente al estudio de la matemática superior, teniendo como guía al matemático y físico Christian Huygens. En los años 1673 y 1676 realizó también en misión diplomática 2 viajes a Londres, donde tuvo acceso al manuscrito de Newton, El análisis, circunstancia que se usó para acusarlo. Ahí es cuando dicen que hoy sabemos que sin motivo alguno a Leibniz de plagio, cuando se produjo la triste controversia sobre quién había descubierto el cálculo. Ahí es cuando dijeron que le había robado las ideas a Newton. Los progresos matemáticos realizados por Leibniz en esos 4 años fueron extraordinarios. Por ejemplo, sucesiones numéricas, tenemos también en sucesiones de diferencias. Leibniz había dado cuenta de relaciones importantes de la época, y esta sencilla idea de que las sucesiones de diferencias pueden sumarse fácilmente y que al proceso de formar las sucesiones de diferencias y después sumarla a recuperar la sucesión inicial son operaciones inversas una de la otra. Hablamos de la diferencial, el cual tuvo para los diferentes significados en distintas épocas. Aquí fíjate, la gran idea que Leibniz tuvo es que considera una curva como un polígono de infinitos lados de longitud infinitesimal, muy parecido a lo que vimos con Fermat, con Barrow. Con una tal curva se asocia a una sucesión de abscisas, como lo puedes ver, y llegamos a ese triángulo característico donde tenemos esa diferencial de x, que es una cantidad fija no nula, infinitamente pequeña en comparación con x, y de hecho es una cantidad infinitesimal. Los lados del polígono se constituye la curva, son representados por ds, que resulta así el triángulo característico de Leibniz. Es el mismo que ya había sido considerado por Barrow. Fíjate cómo agarró las ideas de Barrow
las formaliza y da ese siguiente paso, como puedes ver en la figura, todas las diferenciales, la notación de Leibniz, y llegamos a lo que es la primera publicación sobre el cálculo diferencial. Fue el artículo de Leibniz donde tiene los nova métodos pro maximus et minimus. Aquí lo que hace es donde ya empieza a manejar esas diferenciales. Leibniz definía el diferencial de y de forma que evitaba el uso de las sospechosas cantidades infinitesimales, lo que hacía Newton. Poco después, en 1686, Leibniz publicó un trabajo con sus estudios sobre la integración. Reconocido hoy en día como un genio universal, Leibniz vivió sus últimos años en Hannover en un aislamiento cada vez mayor y murió en 1716, y a su entierro solamente asistió su secretario. Y ahora el desarrollo posterior del cálculo diferencial a lo que fue después de Newton y de Leibniz. Aquí lo que hicieron fue que, aunque las publicaciones de Leibniz eran breves pero difíciles de leer, su cálculo fue más sencillo de entender que el de Newton. Los de Newton solamente lo agarraron en Inglaterra, y fuera de Inglaterra lo utilizaron en toda Europa. Tuvo un éxito contundente. Los hermanos Jacob y Johann Bernoulli, matemáticos y profesores de la Universidad de Basilea, estudiaron los trabajos de Leibniz, con quien iniciaron una productiva correspondencia, y a partir de 1690 publicaron una serie de trabajos para divulgar dicha herramienta. Era preciso un buen libro de texto que explicara con detalle los pormenores del nuevo cálculo. Dicho libro apareció muy pronto, en 1696, y su autor fue el matemático y noble francés Guillermin François Marqués de L'Hôpital. El título del libro era Análisis de lo infinitamente pequeño. Hoy sabemos que esos resultados originales que aparecen en dicho libro no son debidos a L'Hôpital, sino a su profesor Johann Bernoulli. Aquí Bernoulli lo único que hizo es: te vendo mis apuntes, tú públicalos, y todo lo que viene ahí es de Bernoulli, no de L'Hôpital. En su libro, L'Hôpital desarrollaba el cálculo diferencial tal como había sido concebido por Leibniz. Le dio una pulida para que todo el mundo lo entendiera, utilizando cantidades infinitamente pequeñas, estableciendo también reglas de derivación, de definición de la diferencial, como la parte infinitamente pequeña que en una cantidad variable es aumentada o disminuida de manera continua. Se llama la diferencial de esta cantidad. Para trabajar con infinitesimos se establece la siguiente regla: dos cantidades cuya diferencia es otra cantidad infinitamente pequeña pueden intercambiarse una por la otra. Y aquí vamos con una parte de una pequeña línea de tiempo, ya para terminar este video. El descubrimiento en 1715 por Brooke Taylor de la llamada serie de Taylor, que se convirtió en una herramienta básica para el desarrollo del cálculo y la resolución de ecuaciones diferenciales. El extraordinario trabajo por su asombrosa amplitud como por sus notables descubrimientos son de Leonhard Euler. Él llegó a poner orden en el cálculo, que sin duda sabemos que Euler es uno de los matemáticos más grandes de todos los tiempos, que en sus 3 grandes tratados escritos en latín dio la forma para lo que fue el cálculo actualmente, que inicialmente era un cálculo de variables, o más exactamente de cantidades geométricas variables y de ecuaciones, que fue transformado por influencia de Euler a un cálculo de funciones. Posteriormente, la propuesta de Joseph Louis Lagrange en 1713 a 1813, que es cuando fallece, de fundamentar el cálculo sobre un álgebra formal de series de potencias. Si bien es cierto, la idea de Lagrange de evitar el uso de límites no era acertada, su propuesta concreta en su obra La teoría de funciones analíticas tuvo un efecto de liberar el concepto de la derivada de sus significaciones más tradicionales. De hecho, la terminología de función derivada, así como esa notación de f' de x para representar la derivada de una función f, fueron introducidas por Lagrange en dicho texto. Los problemas planteados por las series de Fourier, que hacen primeras apariciones en el siglo XVIII en relación con el problema de la cuerda vibrante y nacen oficialmente en el trabajo de Joseph Fourier, la teoría analítica del calor. Tales series plantean problemas relacionados con las ideas centrales del análisis y el concepto de función, el significado de la integral y los procesos de convergencia. También, para finalizar, el proceso de algebrización del análisis tiene lugar en los 2 últimos tercios del siglo XIX, que culmina con la fundamentación del análisis sobre el concepto de límite. Aquí entran Bolzano, Cauchy, Weierstrass y la teoría de los números reales de Dedekind y Cantor. Posteriormente, el buen Riemann llega también a meter su cuchara con esa integral de Riemann. Posteriormente es superada por la teoría de Lebesgue, donde tenemos una integral que funciona diferente y abarca lo que Riemann había hecho. Y hasta aquí, mi buen amigo, es la historia del cálculo.
Existen diferentes variantes: cálculo fraccional, cálculo en geometría diferencial, cálculo de tensores, derivadas de tensores, pero eso ya es harina de otro costal y te lo contaré en otro video. Si el video te gustó, no olvides darle pulgar arriba, suscríbete, si están tus posibilidades, únete a los miembros del canal y disfruta de 21 cursos de matemáticas universitarias completamente académicos y desde cero. Yo soy el profe John y esto fue Math Fucking Rocks.